tal amigos? Es un gusto para mí iniciar este primer podcast de Camino del Faro. Es un ministerio muy bonito que está orientado a ser luz guía, trazando un camino claro en medio de la oscuridad que propone este mundo. Por lo cual, este primer podcast quiero hablar y conversar con ustedes, contarles cuál es el propósito y misión de este podcast de Camino del Faro. ¿Qué es Camino del Faro? Y quisiera compartir con todos ustedes, crear una comunidad, que todos podamos nutrirnos en este caminar con Dios, en esta vida que muchas veces se vuelve tormentosa, oscura, con tormentas, con dificultades, obstáculos, diferentes creencias culturales, diferentes formas de vivir que nos abarga desde la sociedad. Entonces es muy importante tener una guía, una luz. Y en Camino del Faro queremos brindar esta luz, todo en base a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que vamos a estudiar el día de hoy los motivos por el cual Camino del Faro comienza este ministerio, y para lo cual quisiera comenzar contándoles una pequeña historia acerca de un farero. Esta es la historia de un farero solitario que habitaba en una pequeña cabaña al borde de una costa traicionera. Su deber principal era mantener encendido el antiguo faro que se alzaba en lo alto de un acantilado, cuya luz guiaba a los navegantes por el peligroso mar. El faro era una construcción imponente, con un motor de aceite que necesitaba ser abastecido mensualmente para mantenerse en funcionamiento. El farero, un alma bondadosa y compasiva, se encontraba siempre dispuesto a ayudar a quienes llamaban a su puerta en busca de un poco de este valioso líquido. En un día cualquiera, un hombre desesperado llegó a su cabaña con una lata en la mano, clamando por un poco de aceite para engrasar el motor de su auto. Sin dudarlo, el farero accedió y compartió una pequeña cantidad de su preciado recurso. Al día siguiente, otra persona apareció en busca de aceite para abastecer su estufa y compartir el frío nocturno. Una vez más, el farero no pudo resistirse a la petición y ofreció generosamente lo que le quedaba. Así continuó, con una larga lista de visitantes que solicitaban aceite para diversas necesidades, desde puertas chirriantes hasta motores averiados. El farero, incapaz de decir no ante las súplicas, entregaba lo que podía, sin importar las consecuencias. Sin embargo, llegó una fatídica noche en medio de una tormenta despiadada. El faro, sin aceite suficiente, se apagó en un momento más crucial. En ese instante, un barco de pasajeros importante navegaba cerca, perdiendo su rumbo y encallando en las afiladas rocas submarinas. La tragedia se cobró varias vidas. El farero fue llevado ante las autoridades y se le pidió dar testimonio de las razones por las cuales el faro se había apagado. Con humildad, explicó que se había quedado sin aceite debido a su generosidad desmedida. Había descuidado su misión principal por ayudar a otros en sus necesidades cotidianas. Las autoridades, señalando su error, recordaron que habían sido asignado una tarea crucial: mantener el faro encendido y asegurar la seguridad de los navegantes. Su responsabilidad y misión eran prioritarias sobre cualquier otra demanda. Ahora, la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra misión? ¿Te has planteado esto? Tal vez dependa de muchas veces de la etapa en la vida en la que te encuentres, los años que tengas, la capacidad que tengas para pensar y reflexionar en qué es lo que quieres para tu vida, cuáles son las misiones, los propósitos, las metas que has puesto en tu caminar. Hay muchos caminos para andar y recorrer, pero no podemos recorrerlos todos. Siempre tenemos ciertas rutas que queremos marcar en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Estas metas y misiones son fundamentales para la vida de una persona porque trazan las decisiones y las acciones que poco a poco vamos tomando en el día a día, con los años. Decisiones importantes como elegir qué voy a estudiar, de qué voy a trabajar, voy a tener familia, quiero tener hijos, cuántos, a qué quiero dedicar mi vida. Es importantísimo tener una dirección en la que podamos concentrar tanto nuestros recursos como nuestra energía, porque son recursos limitados, que tarde o temprano se van deteriorando, se van acabando, van cambiando conforme va pasando los días. Y es por esto que nosotros debemos tener esto bien en claro, para no descuidar nuestra misión, nuestro propósito. Tenemos que entender que muchas veces hay otras demandas que no podemos satisfacer por encima
de lo que principalmente queremos para nuestras vidas. Y es por esto que te invito a tener claridad en tu propósito. Es importante tener claridad sobre cuál es nuestra misión principal en la vida. Identificar nuestras tareas fundamentales nos ayudan a establecer prioridades y tomar decisiones alineadas a nuestro propósito. Como les decía, nuestros esfuerzos, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo es finito. Y tener muy claro lo que está primero en nuestra vida nos ayuda a guiar y dirigirnos en esa dirección. Tal vez unos más rápido, otros más despacio, pero por lo menos tenemos una dirección. Tenemos que aprender a establecer límites. Aprender a decir no de manera adecuada es esencial para mantener el enfoque en nuestras responsabilidades principales. Es importante ser amable y servicial, pero también debemos reconocer nuestros propios límites y no descuidar nuestras tareas principales en el proceso. ¿Qué responsabilidades hemos adquirido? ¿Qué cosas decimos que sí? ¿Qué cosas decimos que no? Nos están llevando hacia nuestras responsabilidades a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Establecer límites es una manera de no desviarme por el camino que estoy caminando. Porque obviamente hay muchas tentaciones que se van presentando y si yo accedo a una, a otra, en vez de seguir caminando, aunque sea despacio por el camino, me voy a salir, voy a ir para otros caminos, voy a terminar en otros lugares, voy a tener consecuencias que no me espero porque estoy descuidando mis responsabilidades, porque no estoy centrándome en lo que realmente debo hacer. Es por esto que es muy importante ponernos límites a nosotros mismos, saber también decir que no. Qué importante también es ser responsables. Cuando se nos confía una responsabilidad, cuando hayamos adquirido una responsabilidad, debemos asumirla con seriedad, con compromiso. Cumplir con nuestras tareas asignadas es fundamental para garantizar el bienestar y la seguridad de quienes dependen de nosotros y nosotros mismos. Muchas veces tenemos responsabilidades que no solo nos involucran a nosotros, por más que sean nuestras misiones, nuestros objetivos, tenemos responsabilidades también en nuestro trabajo, en lo que nos dedicamos, entre las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos. Muchas veces tenemos responsabilidades importantísimas que debemos cumplir. Tenemos que ser serios y ser de palabra, honrar los compromisos a los que hemos ingresado desde nuestra propia libertad de hacerlo. Entonces, es importante cumplir con esto. También debemos cultivar la autodisciplina. Es esencial para resistir las distracciones y las demandas externas que podrían desviarnos de nuestro camino. Aprender a manejar las peticiones externas y equilibrarlas con nuestras propias obligaciones nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. No es solo también centrarnos en mí, en mí, en mí, en yo, en yo, en yo. Hay muchas cosas que involucran a más personas y que también tenemos que sacar tiempo por los demás. Pero tenemos que encontrar el punto medio, no irnos a ningún extremo, solo vivir por el otro o solo vivir para mí. Debemos encontrar un punto medio y esto lo da la autodisciplina. Es una cierta tipo de visión en túnel que nos mantiene con el foco claro en lo que nosotros queremos. Pero alrededor también hay ciertos grises, que en el centro es el blanco puro de nuestra misión. Pero alrededor se generan ciertos grises que nos permiten ser un poco también flexibles en las tomas de nuestras decisiones, nuestras responsabilidades y ayudar a las demás personas que también lo necesitan en otro tipo de responsabilidades que no solo me involucran a mí. Y por el contrario, al otro lado, al otro extremo está el negro completo, ¿no? En esta visión de túnel, en donde obviamente están todas las cosas que realmente no deberíamos hacer para no desviarnos de nuestro camino y que lamentablemente muchas veces caemos ahí y más bien desperdiciamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías en esas actividades que no nos llevan a nada. Por eso hay que tener muy en claro que la autodisciplina es esencial para cumplir nuestras metas y nuestros propósitos.
Otra lección importante es aprender de nuestros errores. Los errores pueden ser valiosas lecciones de vida. Cuando fallamos en nuestras responsabilidades es importante reflexionar sobre las consecuencias de aprender de nuestros errores para no repetirlos en el futuro. Todos los días tomamos miles de decisiones y todas las consecuencias resultantes de estas decisiones nos sirven para bien por más que nos equivoquemos. Si acertamos, es una buena noticia, es una alegría. Cosechamos los frutos de nuestras decisiones acertadas. Pero de los errores es fácil ver el lado malo, enfrascarnos en el victimismo, ver el vaso medio vacío. Pero también nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos, reflexionando en qué hicimos mal, por qué tomé esta decisión, qué debo hacer en la siguiente ocasión. Esto nos ayuda a aprender, porque nadie nace aprendido. Es un proceso en el de vida en el que vamos madurando, adquiriendo sabiduría, conocimientos en base a las responsabilidades que tenemos. Yo soy el fiel creyente de que las personas no maduran por los años, por la edad. Sí hay un componente biológico que nos predispone a madurar, que genera en nuestro organismo las condiciones necesarias para que seamos unas personas más conscientes, más controladas, no tan impulsivas como un adolescente. Es un proceso biológico que forma parte del ser humano. Sin embargo, eso no significa que una persona de 40 años necesariamente sea alguien maduro, o que una persona tal vez de 20, 16, 15 años no lo sea. Muchas veces las experiencias por las que pasamos son las que moldean nuestra forma de ver la vida, de ser, nuestro carácter, nuestros principios, nuestros valores. Nos dan sabiduría todas estas vivencias que tenemos. Por eso hay muchas personas que desde niños han tenido que adquirir responsabilidades muy importantes, han pasado por casos muy difíciles. Y tú puedes ver en esas personas que son muy maduras a una corta edad por las cosas que pasaron, vivieron, les ayudaron a reflexionar y aprender en el camino. Hoy en día estamos eh, haciendo que las personas adultas, entre comillas, de 20 años, sigan siendo como adolescentes, cuando en realidad en el tiempo antiguo no era así. ¿Por qué? Porque adquirían responsabilidades importantísimas como el crear un hogar, una familia a muy corta edad, se casaban antes, trabajaban, sacaban sus hogares y sus familias en condiciones que hoy en día ya no se ven. Pero resultante de eso, las personas eran muy maduras, muy conscientes, tenían muy buenos principios y valores, lo cual hoy día evidenciamos que cada vez se van desapareciendo, porque cada vez las personas adquieren menos responsabilidades importantes, pasan unas vidas de adolescentes siendo adolescentes podríamos decir. Adultos que siguen siendo adolescentes porque no adquieren responsabilidades importantes en sus vidas. Siguen hasta los 30 y más años todavía en sus casas, en sus hogares, viviendo de sus padres. Y no se dan ni siquiera la oportunidad de salir al mundo y experimentar con responsabilidades. Podemos ver las consecuencias de esto cuando mucha gente es inconsciente, no cultiva sus valores, no tienen un carácter formado con cierta edad. Por esto es que es tan importante que de las experiencias que tengamos podamos reflexionar, aprender y en un futuro no volver a repetir las cosas que ya hicimos mal. De esta manera también hay que reflexionar sobre nuestras limitaciones. Reconocer nuestras limitaciones y saber cuándo es apropiado buscar apoyo, establecer límites, es crucial para mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas y evitar el agotamiento. Conocernos a nosotros es esencial para saber qué capacidades tengo, en qué soy bueno, por dónde voy a ir, porque muchas veces nos gusta cosas que realmente o lamentablemente no somos tan buenos. Pero conocer nuestras limitaciones nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente sí podemos hacer, saber hasta cuándo decir que no y qué cosas aceptar y no. Todas estas enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras responsabilidades y cómo podemos mantenernos enfocados en nuestra misión principal mientras seguimos siendo compasivos y solidarios con los demás. Y quiero terminar esta parte de la reflexión
con una frase que me gustó bastante, que la escuché en algún momento, que dice, para poder decir sí a lo que realmente importa, hay que aprender a decir que no con sabiduría. Es un espacio y es un momento que quiero que te quedes después de escuchar esto, preguntándote a ti mismo qué cosas quiero para mi vida, cuáles son mis prioridades, a qué le voy a estar diciendo que sí diariamente para poder saber decir que no a las cosas que realmente no me van a ayudar en ese proceso. Así que solo quiero dejarte con esa pequeña reflexión en esta tarde. Y por último, antes de terminar, para concluir con la misión y es la explicación de qué es Camino del Faro, quiero invitarles a leer una reflexión que también está en la Biblia, que es básicamente unos versículos que se encuentran en Efesios que resumen un poco lo que el propósito que tiene este canal, este podcast, donde sea que tú lo estés visualizando. Se encuentra en Efesios 5 y te invito a leerlo con pausa, detenimiento y reflexionar, porque es un mensaje muy bonito y que nos llama también la atención, que nos impulsa, como en este caso, a crear esta luz y reflejar esta luz que solo viene de Dios. Por esto vamos a leer y vamos a ir reflexionando un poco en estos versículos. El título de esta parte de la Biblia nos dice: andad como hijos de luz. Y Camino del Faro tiene este símbolo como un faro que da luz, que es importante, como vemos en la historia, mantenerlo encendido para mantener la dirección de los barcos, para evitar desastres. Entonces un faro da luz y por esto ha sido elegido como un icono de este canal. Camino del Faro traza un camino en medio de la oscuridad, porque la luz es lo único que nos ayuda a saber dónde ir cuando todo está oscuro. Y es por esto que vamos a leer desde el versículo 1 que nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primero, en estos versículos nos invita a reconocer que somos hijos de Dios. Y segundo, ¿cuál es esta luz que nosotros queremos reflejar? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. La luz que este faro quiere dar para todos sus oyentes es el amor de Dios. Que podamos reflejar también ese amor de Dios. Que seamos también, en donde estemos, ese faro que refleja el amor de Dios. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí ya nos llama un poquito la atención, porque nos invita a andar como santos. No es que de la noche a la mañana lo seamos, pero si somos hijos de Dios y caminamos junto a Él, vamos a reflejar esta luz, este amor que transforma nuestras vidas y nos enseña a vivir de una manera completamente diferente a la que el mundo hoy en día está viviendo. Así que este podcast también va de eso. Trazar el camino con el amor de Dios, inspirado en su caminar aquí en la tierra, como luz y guía para nosotros en nuestro caminar diario en nuestra vida. Entonces, en Camino del Faro vamos a hablar muchos temas que son del día a día, que son vivencias, sufrimientos, controversias que vivimos en nuestra vida real, que nos puede dar guía y dirección. Así que es muy importante también reconocer qué cosas nos ayudan a ser más parecidos a Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y a mí esto es uno de los versículos que más me gusta, porque nos invita a reconocer que sí, nosotros en un tiempo andábamos en tinieblas.
andábamos en tinieblas. También nos invita a reflexionar, ¿será que todavía sigo andando en tinieblas? Porque sigo reflejando los mismos comportamientos, las mismas actividades que todo el mundo hace en nuestro alrededor. Entonces, si éramos tinieblas, hoy en día estamos llamados a ser hijos de luz. Y en Camino del Faro impulsamos todas estas actividades y reconocer que somos hijos de Dios, hijos de luz, llamados a ser luz. Así que para mí este es uno de los versículos que más guían y centran el ministerio de Camino del Faro como podcast. Queremos ser hijos de luz. Si tú quieres ser un hijo de luz, te invito a que sigas acompañándonos en este camino que Dios tiene trazado para nosotros. Compartir en esta comunidad de Camino del Faro y luchar día a día con nosotros mismos para hacer luz en medio de la oscuridad. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí es parte también de la misión que tiene Camino del Faro. Porque nos invitan estos versículos a cuestionarnos qué cosas son agradables a Dios. ¿Te has preguntado? Muchas veces vivimos simplemente por lo que los demás hacen, yo repito, porque siempre he hecho lo mismo. Pero aquí nos invita a reflexionar en que nuestras acciones tienen que ser destinadas a lo que Dios quiere para nosotros. Y es más, y nos invita a algo más, no solo para ver a mí mismo, sino también, ¿qué cosa? Reprended las obras infructuosas de las tinieblas, porque no podemos vivir en un mundo sin ser luz para los demás. Es importante entender que sin juzgar a las demás personas, sí podemos ser luz y guía para ellos, reprendiendo las cosas que hacen, no a las personas, pero sí dándoles una guía, una mano, una alternativa para las cosas que muchas veces hacen sin saber por qué. Se dejan guiar por lo que el mundo dice, la sociedad impulsa muchas ideologías, mucha guerra cultural. Hoy en día necesitamos también gente que no tome partido en esas guerras, sino simplemente seamos la alternativa, el camino, la luz, la guía diferente para todas las personas que muchas veces pueden estar confundidas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Desde nuestra forma de ver la vida y el mundo, creemos que Dios es el creador de todo, nuestro fabricante, podríamos decir, y nos ha dado en la Biblia nuestro manual de usuario para saber cómo vivir en esta vida. No tenemos por qué imponer a las demás personas que crean en Dios, que hagan lo que dice la vida, obedezcan los 10 mandamientos, no. Pero sí podemos ser guía y libremente las personas que acepten esta guía por todos los beneficios que traiga o por las razones que quiera, porque realmente quiere amar a Dios, porque quiere dar un cambio en su vida. Para eso está Camino del Faro, siendo la luz que con el amor de Dios delimite las cosas que están bien, que están mal, que nos ayude a nuestra vida a tener y cosechar consecuencias buenas para nuestras decisiones, que muchas veces son erradas, evitando así sufrimiento, dolor innecesario. Sabemos que en esta vida de humanos en la tierra, no todo va a ser perfecto, pero sí Dios nos puede dar y brindar una guía para encontrar paz y tranquilidad en su propósito, en su misión de ser salvos y llegar un día al cielo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto ya es un mensaje para cada uno de nosotros. Despiértate, estamos dormidos. Hoy en día no sabemos ni en qué pensar, un montón de cosas entran en la iglesia que no tienen sentido. Ya Dios nos dio
tantas creencias y direcciones en su Biblia que no estudiamos y dejamos que las cosas del mundo vayan entrando en nuestra iglesia. Esto va dirigido para todas las personas que creemos en Dios. Despiértense. Si somos la iglesia de la Odisea, somos tibios, ni fríos ni calientes. Pero es hora de despertar, porque Cristo está cerca. Cristo ya viene. Necesitamos ser luz en este mundo de oscuridad. Despiértense, levántense de los muertos y nos alumbrará Cristo. Esta también es una parte muy favorita de mí, porque resume de esta parte que estamos estudiando, porque resume lo que realmente estamos viviendo. Estamos dormidos, como muertos. Solo Cristo nos puede alumbrar y reflejar en nosotros su amor hacia todas las demás personas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y este es un versículo que a mí me llegó bastante y quiero hacer y brindarles el análisis que yo hice. Porque nos invita a no emborracharnos. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no vas a fiestas? Porque no nos conviene. Miren, yo trabajo en un hospital. Soy personal del área de la salud. Y cuando una persona llega en un estado medio desorientado, aletargado, sin hablar bien, sin poder caminar, como cuando la gente se emborracha, pueden ser por diferentes enfermedades. Sin embargo, es mucho más evidente y todos conocemos cuando alguien se emborracha, pierde o disminuye su nivel de conciencia. En el hospital nosotros tenemos escalas que miden la conciencia, se llama escala de Glasgow, tiene 15 puntos y evalúa diferentes parámetros para evaluar el nivel de conciencia. Principalmente se aplica cuando alguien sufre un trauma craneal. Pero cuando alguien está borracho también disminuye su forma de caminar, de moverse, de actuar, incluso pueden llegar hasta quedar completamente dormidos y ni siquiera se enteran, porque su nivel de conciencia disminuye. Y aquí en este versículo me llama la atención cómo compara que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo, Dios, puede elevar nuestra conciencia. Miren, no es necesario estar emborrachado, tener un accidente de tránsito, pasar una enfermedad para disminuir nuestros niveles de conciencia. Falta con la ausencia del Espíritu de Dios, que nuestra conciencia está dormida. Ante el mundo, no sabemos qué pensar con tantas ideologías, creencias y cosas que nos proponen. Nos han emborrachado completamente. Nuestra conciencia está alterada, pero solo el Espíritu de Dios puede elevar nuestro nivel de conciencia. Así que esta parte también me gusta bastante, porque solo el Espíritu de Dios nos va a dar la guía y la dirección en este camino que estamos viviendo hoy en día. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la última parte de este texto que hemos leído en Efesios. Y es también una parte que va a formar en Camino del Faro. Queremos crear una comunidad con todas las personas que escuchen este podcast, que quieran formar parte de la luz. Así que vamos a tener a futuro muchas actividades para crear unidad, alabar a Dios, agradecerle a Él, con cánticos y alabanzas, dicen. Me encantaría en algún momento poder reunirme con todas las personas que escuchen este podcast y compartir esta adoración a Dios, compartir este fuego por Dios, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido para que Dios venga. Así que
tenemos que ser hermanos, conocernos y poco a poco ir creando una comunidad que sea guía. Así que también te invito a compartir con tus amigos, en tu iglesia, en donde quiera que tú estés, en tu familia, para que podamos ser una legión de luz en la oscuridad. Este mundo, lamentablemente, yo lo veo así. Estamos pasando una noche muy oscura, pero pronto llega la luz, pronto llega Dios, pronto va a amanecer. Es necesario que pasen las cosas como están aconteciendo, pero nosotros debemos tener esta misión de adorar a Dios, reflejar su carácter, día a día encontrar un proceso de santificación y conexión con el Padre Celestial. Así que esto es el camino del Faro. Este es este podcast. Y te invito a que tú lo compartas. Nos sigas en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Así que es para mí un gusto iniciar este ministerio. Vamos a seguir apoyando con más personas también que van a formar parte de Camino del Faro. Es para mí una bendición también poder contar y conversar a todos sobre lo que vamos aprendiendo de Dios. Así que me despido. Vamos a tener diferentes tipos de podcast y te espero en las siguientes programaciones. Un gusto y me despido con ustedes hasta la próxima.